funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo, escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100.000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, la verdad es sí. Tanto el presidente Petro como el Estado colombiano están en total disposición de fortalecer las relaciones con su principal aliado estratégico, que son los Estados Unidos. Lo dijimos antes del corte, pasan muchas y muchas cosas en la tierra de Gabriel García Márquez. Y hasta allí vamos con Sergio David González, nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia. Buenas noches, Sergio. Eduardo, un gusto saludarte, qué bueno estar aquí contigo para poder analizar y con una invitada muy especial hoy toda la situación que se está viviendo en Colombia, pero no solamente en el país, sino las relaciones que tiene Colombia con el resto del mundo y sobre todo con su principal socio comercial. Estamos hablando de los Estados Unidos, que ha dejado en las últimas horas y en los últimos días un quiebre muy difícil por superar, y que aunque los dos embajadores, tanto el delegado de los Estados Unidos en Colombia ya regresó y el embajador de Colombia a los Estados Unidos ya se encuentra en Washington, la situación aún pues no se mejora del todo. Y para hablar de esto, Eduardo, mira, me encuentro con la doctora María Emma Mejía, ella es ex canciller y una de las voces más importantes en Colombia para hablar de relaciones internacionales. Doctora María Emma, gracias por estar aquí con nosotros en DNews. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hablemos sobre esta situación, la crisis diplomática que se está viviendo entre Colombia y Estados Unidos. Una carta hoy que se conoció del embajador de los Estados Unidos hacia el gobierno nacional, muy fuerte, que aunque dice hay que seguir trabajando juntos, pero hay unas situaciones por mejorar. ¿Cómo analiza usted esa situación? No es fácil el momento que atraviesa Colombia con los Estados Unidos. Como usted bien dijo, es nuestro principal, no solo socio comercial, sino históricamente aquella nación con la cual hemos construido, defendido a Colombia, rehecho, dijéramos, todo lo que puede hacer el Plan Colombia, debilitado a la insurgencia, debilitado al narcotráfico. O sea, ha sido una relación de muchas aristas y lamentablemente hoy no pasamos por el mejor momento, a pesar de esas cartas que de alguna forma pues restablecen lo que puede ser un llamado a un embajador, que es pues lo que pasa siempre antes de un corte de relaciones, que hubiera sido inédito en Colombia. Así es, Eduardo, la doctora María Emma ya te escucha para tener toda la información en las preguntas que puedas tener desde Buenos Aires. Doctora Mejía, buenas noches. La saluda Eduardo Van der Koy desde DNews Buenos Aires. Gracias por atendernos primero. Le preguntaría, usted describía muy bien la relación compleja bilateral que existe con Estados Unidos. Hay de por medio un episodio que es reciente, que es el involucramiento de un ex funcionario colombiano en una supuesta conversación donde se habría intentado construir un supuesto golpe contra Gustavo Petro. ¿Usted qué podría agregarle a eso? Definitivamente Estados Unidos sí reitera que no tuvo nada que ver en aquel incidente que mencionan no solamente unas cartas, sino unas grabaciones, el ex canciller Álvaro Leiva, un diplomático curtido, un hombre que de alguna forma comenzó con el presidente Petro su mandato y que se separó y es ahora uno de sus peores enemigos, constantemente con cartas en las cuales involucra a Estados Unidos y a los halcones del Congreso en una estrategia para tumbarlo, cosa que de hecho Estados Unidos dice que no existió y el propio embajador Daniel García Peña, el nuestro en Washington, lo niega. Así que no
creo que debemos darle la credibilidad que tiene ese intento de golpe o esas conversaciones que evidentemente ocurrieron, porque sí creo que Leiva fue a hablar con algunos congresistas, la congresista Salazar, etcétera, pero no creo que se hubiera llegado a la intención, y Marco Rubio lo deja claro, el secretario de Estado, eso no pudo ser posible. Yo no creo en ello. Doctora, usted mencionaba recién lo dijimos, la complejidad de las relaciones bilaterales de Colombia y Estados Unidos. Ahora, daría la impresión, por supuesto esto dicho a la distancia, que significa siempre una observación de alguien que está atento a las cuestiones públicas, existiría la impresión de que algunas dificultades respecto de la conducción de las relaciones exteriores en el gobierno de Petro existen. Y no lo digo únicamente por la renuncia de hace poco de la ahora ex canciller Laura Sarabia. ¿Usted cómo lo ve? Eduardo, usted tiene toda la razón, que conoce bien la política exterior de nuestra región. El haber pasado ya por 3 cancilleres, estamos entrando a un 4º canciller, faltando solo 8 meses para que tengamos elecciones en Colombia presidenciales y de Congreso total, Congreso, Cámara y Senado, a diferencia de su país y otros, lo hace muy crítico. Es una política exterior manejada desde el Palacio de San Carlos y no desde el frente, la otro lado de la calle, que es el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño. Eso evidentemente ha generado una situación muy compleja, una Cancillería manejada en manos del presidente de la República y no de la propia canciller. ¿Cómo será que hasta el tema de pasaportes, que tenemos ahí un lío difícil de la licitación de pasaportes, que ha costado 3 cancilleres hasta ahora, la expedición de un pasaporte, pues ya está en manos del jefe de despacho del presidente de la República y no de la Cancillería de San Carlos, que ha sido pues lo histórico? Entonces hay una gran complejidad en la relación bilateral, una que nunca en la historia se había visto. Nosotros nunca nos habían llamado a consultas al embajador de Estados Unidos a Washington. Entonces el momento no es el mejor y espero que se trate de mejorar la situación, pero manejado desde el Palacio va a ser más difícil que si apropiadamente lo manejara un canciller que ni siquiera tenemos en este momento. Ahora, doctora, perdóneme la pregunta que le voy a hacer, porque es llamativo, aunque para un argentino pocas cosas son llamativas a esta altura de la vida, pero digo, ¿cómo puede ser que un tema como la emisión de pasaportes termine generando una crisis de política exterior en un gobierno? ¿Cómo se explica? Esa es incomprensible. Yo estoy con ustedes. Es una situación que nos ha costado hasta ahora un gran número de cancilleres, como decimos, estos 3 cancilleres, pero al mismo tiempo también ha sido como las obsesiones que a veces tiene nuestro presidente. Usted viene también de presidentes. Tenemos una gobernanza en América Latina que no ha sido fácil, definitivamente, pero yo le diría que pues sí, es algo impensable, es algo que la nación de alguna forma ha tenido que resignarse. Hoy mismo acabamos de la Registraduría General de la Nación, que es la que expide las papeletas para la elección de presidente y para las próximas elecciones del año 26, escogió la licitación de aquellos que fueron los que causaron, la empresa que causó privada, que causó pues esta debacle de 3 cancilleres. Entonces si pudiera contestarle, lo haría, Eduardo, pero no. Es tan complejo y tan incomprensible y hace tanto daño a nuestra política exterior. No, de todos modos yo la comprendo absolutamente desde aquí. Desde Buenos Aires se entienden muchas cosas, porque también pasan muchas cosas incomprensibles. La llevo a otro plano, no de política, no fuera de la política exterior, pero digo, también es muy interesante conocer cómo evalúa usted el estado de la relación actual entre Colombia y su vecino más importante, que es Venezuela.
Cuestión importantísima. Es tal vez y ojalá uno quisiera que Estados Unidos se involucrara más en buscarle una solución a esa problemática y tal vez entre comillas lo que dice la carta de John McNamara, encargado de negocios que regresó al país hoy y que precisamente dice: yo que porté un uniforme en Colombia, él fue militar en Colombia, entonces lo entiende muy bien nuestro país y expresa sus tristezas de nuestra situación. Venezuela es tal vez el costo más alto que Colombia ha podido tener, ese rompimiento de relaciones, esa casi rompimiento, porque uno diría, bueno, el presidente no ha reconocido el gobierno del régimen de Maduro, eso es algo que aporta a la región y que tiene que mantenerse así, pero tampoco ha habido una acción conjunta entre Estados Unidos y Colombia y otros países de América Latina para buscarle una salida a la problemática que vive nuestro país vecino. 2.200 kilómetros, 2 millones de venezolanos que hemos recibido en Colombia en este periodo y sin embargo no ha habido una decisión política o una salida conjunta, ni siquiera regional, no hablemos hemisférica porque no existe. Ahora, usted cuando menciona, claro, las escalas son absolutamente incomparables porque la Argentina ha recibido un flujo de venezolanos muy grande también, pero para nada comparable a la cifra que usted acaba de mencionar. La pregunta que hago es cómo el venezolano se integra comunitariamente. Definitivamente, además a la no sociedad solo colombiana. recibirlos. Sí, totalmente. Usted tiene razón en eso. Y es que nosotros hemos expedido el pase de ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos seguro social, servicios médicos, educación gratuita. Y no solo en la frontera. Los migrantes, y ha sido una política que Naciones Unidas ha reconocido como muy valiosa, es este ingreso de connacionales, pero si le puedo decir, lamentablemente comenzó con esta expedición dijéramos, de pase para ejercer esos derechos. Sin embargo, lo que fueron los años del Darién, esa salida de venezolanos a través de lo que es el paso del Darién por Panamá, fue enormemente costoso. Hasta ahora, yo diría que hasta el gobierno del presidente Trump, pues nosotros llegamos a tener en el Urabá antioqueño, en la parte de la frontera Caribe, de ese mar Caribe fronterizo con Panamá, hasta 40.000, 50.000 personas que pasaban al mes por ese lado, de haitianos, africanos, venezolanos, por supuesto. Así que en fin, la migración que ha sufrido Colombia pues es similar a la de Estados Unidos, pero tratada, dijéramos, desde un punto de vista más humanitario. Y le hago la última y lo dejo con Sergio David González, doctora. ¿Cómo es, en el caso de la Argentina, ha sido una integración en una cifra mucho menor, una integración no traumática desde el punto de vista no solamente social, sino laboral? ¿Cómo es en Colombia? Diría que la misma, diría que ha sido una relación positiva, a pesar de que los cárteles y lo que es esto ya es una multinacional, dijéramos, el crimen organizado es multinacional. Tenemos una presencia de venezolanos, mexicanos, argelinos, dijéramos todas las nacionales, Albania. Esto es una multinacional del crimen que es muy costosa para Colombia. Ya llegamos a 250.000 hectáreas de coca, es uno de los problemas con Estados Unidos que tenemos, y este comercio ya no es prácticamente ni colombiano, de alguna forma es Venezuela. Algunos venezolanos han contribuido a eso y el ideal de América Latina, y yo creo que los argentinos ojalá nos apoyen en eso, es cómo solucionar el tema del régimen venezolano. Esto tiene que tener un punto final, ojalá. Y justamente Doctora, sobre eso, doctora María Emma, una de las partes de la carta del embajador. Eduardo, ¿más preguntas para la doctora María Emma? No, Sergio, dale vos y yo después la despido. Perfecto. Le quería preguntar sobre el tema de Venezuela, porque también hace parte de la carta del delegado de negocios a Colombia, donde habla de seguridad regional.
y aquí vienen retos justamente para el presidente Gustavo Petro. Adicional a eso, pareciera que estuviera, si lo miramos en un tema de colegio o de escuela, estaría en este momento en una conducta por revisar Gustavo Petro. Vienen temas importantes con Estados Unidos, la relación directa con la certificación en drogas para Colombia. Hoy le subió los aranceles a Brasil relacionados con los BRICS y Colombia ya hace parte del Banco de Desarrollo de los BRICS. Y adicional a eso, Gustavo Petro ha tenido una postura muy fuerte contra Israel y el 15 de julio va a tener una reunión en Bogotá con el Grupo de La Haya para poder hacer parte de ese conflicto, pero negando todo lo que pasa con Israel. ¿Cuáles son los retos que ve en este punto? Todos los anteriores, todos los que usted ha mencionado. La política exterior colombiana ha sido sacudida en buena parte, ese rigor, esa institucionalidad histórica que yo creo que Eduardo bien conoce, pues ha estado mucho tiempo, pero de alguna forma yo creo que con Estados Unidos el tema de Venezuela lo dicen muy sutilmente, pero ese arreglo regional incluye a Venezuela. Y ojalá Gustavo Petro pudiera de alguna forma tomar una acción que permitiera recomponer las relaciones con Estados Unidos, pero todas las demás van a ser difíciles porque con el presidente Trump una nunca sabe, como dicen. Eduardo. Doctora Mejía Vélez, le agradezco muchísimo que haya participado con nosotros esta noche en Datos desde DNews Buenos Aires. Buenas noches y gracias. Me gusta mucho. Muchas gracias por hablar conmigo, lo felicito y muy orgullosa de tener a DNews aquí en Casa Colombiana. Muy amable a usted. Nosotros ahora vamos a un corte breve y a la vuelta un poco más de datos.